Hola, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por venir a la iglesia para estudiar la palabra. Como yo expliqué, aprender la palabra es muy importante para aumentar nuestra fe. Todos sabemos tienen el deseo de aumentar su fe, es verdad, pero es muy difícil. Pero como yo expliqué, por mi palabra, automáticamente su fe puede crecer. Por eso es muy importante asistir en el sermón cada domingo para nuestra fe. Vamos a estar juntos para empezar. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por salvarnos con tu sangre, con tu gracia. Somos muy débiles y ignorantes. Por favor, enséñanos con tu sabiduría, con tu conocimiento. Por favor, abre todos los corazones para aprender tu palabra correctamente. Especialmente en una semana, si abra el seminario. Por favor, ayúdanos para invitar más almas perdidas para tu gloria. Hay muchas almas perdidas en ese mundo. Por favor, utilízanos para alcanzarlos para su salvación. Por favor, da al predicador el mensaje correcto para la congregación. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo que nos ama. Amén. Vamos a buscar Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. En la semana pasada, en el domingo, o en la semana pasada, aprendimos Romanos capítulo 1. Como le expliqué, Romanos capítulo 1, 2 y 3. Tres capítulos son acerca de los pecados, ¿sí? Capítulo 4 y 5 son acerca de la salvación. Significa, sin saber de sus pecados, nadie puede comprender el significado de la salvación. Por eso es muy importante arrepentirse ante Dios para reconocer sus pecados. Especialmente en el seminario, las personas pueden aprender acerca de sus pecados delante de la palabra. Esto es muy importante. Usualmente las personas piensan que ellos son pecadores, pero ellos no comprenden su destino por sus pecados. Pasamos la Biblia, todos los pecadores tienen que ir al infierno. Esto es su destino, ¿sí? Pero lamentablemente mucha gente no comprende este hecho, por eso ellos no pueden recibir salvación correctamente de la Biblia. Hoy aprenderemos capítulo 2, Romanos capítulo 2. Esto es acerca de los pecados de los judíos. Como saben, los judíos aprendieron la palabra por mucho tiempo. Desde su nacimiento, ellos habían aprendido la palabra, pero ellos no recibieron salvación. ¿Por qué? Por su malentendido. Lamentablemente, ellos confiaron en su propia opinión, en su propio pensamiento. Por su propio pensamiento, lamentablemente, ellos no confiaron en la palabra. Por eso ellos fueron destruidos, ellos fueron perdidos por Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 2. Versículo 17 al 20. Capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17 al 20, se lo leo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad. He instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que creas, en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. 20. Vamos a hacer juntos. 1, 2, 3. Instructor de los inductos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la
verdad. Lamentablemente, sus corazones estaban llenos de sin malentendidos. Eran los pecadores. Ellos tenían que ir al infierno, especialmente los judíos. Pero ellos malentendieron acerca de ellos ante los judíos. Ellos pensaban que ellos son los maestros. Ellos pensaban que ellos son el guía de los ciegos. Pero desde la perspectiva, ellos son pecadores que tienen que ir al infierno. Por su malentendido, ellos perecieron por fin. ¿Sí? Porque mucha gente no recibió salvación por medio de la palabra, por su propia opinión, por su propio pensamiento. Por eso, ellos no pueden recibir salvación. Vamos a buscar capítulo 2, versículo 21. Can you raise the volume? Can you reduce the volume? Reduce the volume. Capítulo 2, versículo 21. Se lo leo. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtas. Tú que dices que no se ha de adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Lamentablemente, los judíos se pecaron igualmente como los gentiles. Los gentiles pecaron muchas veces en este tiempo, pero sorprendentemente los judíos cometieron los mismos pecados. Aunque ellos presumieron que ellos sabían de Dios, ellos conocieron a Dios, ellos pecaron los mismos pecados, porque ellos no reciben salvación, ellos estaban muy orgullosos. Desde la perspectiva, ellos eran pecadores, ellos tenían que ir al infierno, pero ellos malentendieron constantemente acerca de la voluntad de Dios. Por eso, ellos no reciben salvación tampoco. Igualmente en este mundo hay muchas personas que van a la iglesia, ellos adoraron, ellos están adorando a Dios, ellos están aprendiendo la palabra, pero lamentablemente ellos confían en su propio pensamiento. Por su propio pensamiento, ellos no pueden alcanzar la salvación. Ellos no pueden obtener la oportunidad de la salvación. Por eso, en una semana, próxima semana, se abra el seminario. Por medio de ese seminario, yo pienso que más y más tienen que recibir salvación, ¿sí? Igualmente, cuando ustedes tengan la duda de su salvación, por favor, asistan, por favor, escuchen bien para su salvación. Para recibir salvación correctamente, es muy importante evitar nuestro propio pensamiento, evitar abandonar nuestra propia opinión. A veces nuestro pensamiento, nuestra opinión puede ser un obstáculo para recibir salvación correctamente, así como los judíos. Ellos confiaron en su pensamiento en lugar de la palabra. Por eso, por su pensamiento malo, ellos fueron perdidos. Lamentablemente, después de salvación, por nuestro pensamiento, podremos cometer muchos errores. Después de salvación, tenemos que comprender quiénes somos ante los hostios. Es correcto, después de salvación, nosotros nos convertimos en los hijos de Dios. Nuestra posición cambió. Podremos ir al cielo por la gracia de Dios, por la obra de Dios. Es correcto. Pero desde los hostios aún somos muy ignorantes. Somos muy insensatos. Tenemos que aprender en esta cosa también. Por medio de esta actitud podemos aprender la Biblia más y más. Pero después de recibir salvación, podremos ser muy orgullosos. Podemos ser muy arrogantes. Por eso, nuestra vida cristiana puede fallar. ¿Sí?
¿Quién puede tener éxito en la vida cristiana? A los humildes, los humildes. Tenemos que ser más humildes ante los odios. Tenemos que comprender, somos ignorantes, somos necios. Esto es muy importante. Por medio de nuestra sabiduría, nadie puede continuar su vida cristiana. Especialmente para continuar nuestra vida cristiana, la fe es necesaria. ¿Qué significa la fe? La fe significa confiar en la palabra en lugar de nuestro propio pensamiento, porque nuestro pensamiento tiene muchos errores. Desde su nacimiento, usted ha vivido basándose en su propio pensamiento. ¿Qué tal su vida? ¿Ustedes tienen éxito en su vida? ¿Ustedes han ganado mucho dinero? Todavía no. ¿Por qué? Nuestro pensamiento es muy malo. Nuestro pensamiento tiene mucha equivocación. Por eso es muy necio confiar en nuestro pensamiento. Pasando la Biblia, Jeremías capítulo 17, versículo 9, la palabra dice, nuestro pensamiento es muy engañoso. Por eso es muy necio confiar en nuestro pensamiento. ¿Qué tal la vida de los judíos? Ellos confiaron en su propio pensamiento. Por eso ellos fueron perdidos, ¿sí? Ellos no recibieron salvación. Aún los salvos pueden cometer los mismos errores. Por eso es muy importante evitar nuestro propio pensamiento en nuestra vida cristiana. Pasando esa Biblia vamos a aprender algunos malentendidos que podemos cometer, algunos errores que podemos cometer después de recibir salvación. ¿Sí? Vamos a buscar Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26, versículo 12. Proverbios capítulo 26, versículo 12. ¿Cuál es el malentendidos que tenemos que evitar en nuestra vida cristiana? Proverbios capítulo 26, versículo 12, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Lamentablemente, algunas personas pueden pensar que ellos son muy sabios ante los ojos de Dios. Pero la palabra dice, más esperanza hay del necio que de él. Pasando la Biblia, ellos son más necios, más necios, ¿sí? En este mundo. Porque por su propia sabiduría, ellos no pueden conocer a Dios, a la voluntad de Dios correctamente. ¿Sí? ¿Qué significa confiar en su propia sabiduría? Esto es orgullo, ¿sí? Esto es orgullo. Tenemos que aprender qué tan ignorantes somos. Somos muy ignorantes ante los ojos de Dios. Tenemos que aprenderlo, ¿sí? Vamos a buscar San Juan capítulo 9. Tenemos que pensar, no somos sabios ante los dioses. Eso es muy importante. Somos muy necios, ignorantes, ¿sí? Somos muy ignorantes. Tenemos que pensar en este hecho. Esto es la verdad. Por eso, cuando ellos conozcan este hecho, ellos podrán confiar en la sabiduría de Dios. Pero cuando ustedes confíen en su propia sabiduría, será imposible confiar en la palabra. ¿Sí? Para llenar nuestro corazón, nuestro espíritu con la sabiduría de Dios, tenemos que abandonar nuestra propia sabiduría. ¿Sí? San Juan capítulo 9, versículo 39. Esto es la situación de los judíos. Desde la perspectiva de Dios, los judíos eran muy necios, son ignorantes, pero ellos malentendieron acerca de su situación. San Juan capítulo 9,
versículo 39. Nueve 39. Se lo leo. Dijo Jesús, para juicio del venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? 41. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Desde los ojos de Dios, los judíos eran los ciegos. Ellos no pudieron ver las cosas invisibles, como el cielo, la gloria en Dios, invisible. En el cielo tampoco. Pero lamentablemente ellos malentendieron acerca de su situación. Ellos dicen, ellos pueden ver todo. Por eso la palabra dice, sus pecados permanecen en él siempre. Porque ellos no reciben salvación, porque ellos malentendieron acerca de su situación. Ellos malentendieron que ellos son muy sabios. Si podemos cometer los mismos errores después de recibir salvación, tenemos que abandonar nuestro propio pensamiento para acercarse a Dios en nuestra vida cristiana. Si Primera de Corintios capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18. Sí, como saben, ustedes saben, la iglesia de Corintio puede ser un ejemplo, un mal ejemplo para los cristianos. Como se saben, ellos cometen muchos errores. Ellos cometieron adulterios, ellos cometieron homosexualidades también después de recibir salvación. ¿Sí? Esto es desastroso, ¿sí? Esto es un desastre. Porque ellos cometieron esos pecados después de la salvación. Ellos confiaron en su propio pensamiento. Esto es la razón. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18. Nadie se engañe a mí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Para ser sabio, ellos tenían que pensar que ellos eran muy necios, ignorantes. Cuando ellos se abandonaron su propio pensamiento, ellos podrían ser muy sabios. Si ellos hubieran abandonado su propia opinión, su propio pensamiento, ellos hubieran sido muy sabios en Dios. Pero lamentablemente ellos se pegaron a su propio pensamiento. Por eso ellos cometen muchos errores. Después de esa salvación es muy importante aprender la palabra para llenar nuestro corazón, nuestro espíritu con la sabiduría de Dios. Pero en su corazón, aún en su corazón hay muchos pensamientos de este mundo, ¿sí? Hay mucha sabiduría de este mundo también. Por eso en su corazón en su corazón hay la batalla siempre, ¿sí? La sabiduría mundana y la sabiduría de Dios puede pelear, puede en su espíritu, ¿sí?
Para seguir la palabra, para seguir a Dios, para seguir a Jesucristo correctamente, esto es muy importante, llenar nuestro corazón con la sabiduría de Dios. Esto es muy importante. Para esto tenemos que abandonar nuestro propio pensamiento. ¿Qué tal si los hermanos en la iglesia de Corintio, ellos presumieron su sabiduría, ellos presumieron la información mundana, pero desde los ocios ellos son insensatos, ellos son muy necios, porque ellos confiaron en su propia sabiduría. Por su propio pensamiento, lamentablemente, ellos no pudieron obedecer a la palabra, porque ellos ignoraron, ellos menospreciaron la palabra por su propia sabiduría. ¿Cuál es más alta? La sabiduría de ustedes, la sabiduría en Dios. ¿Cuál es más alta? La sabiduría en Dios. Para respetar la sabiduría de Dios, tenemos que abandonar nuestro propio pensamiento. Esto es muy importante. Versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, el prender a los sabios en la astucia de ellos. 20, vamos a ir juntos, 1, 2, 3. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Nuestro pensamiento, nuestra sabiduría es vanas. Es inútil. Por eso es muy tonto, es muy necio confiar en nuestro propio pensamiento. Vamos a buscar Isaías capítulo 55. Versículo 8. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9, se lo leo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuál pensamiento es más alto? El pensamiento de Dios. Pero sí, hay mucha gente que confía en propio pensamiento. Ellos son muy necios, ellos son muy ignorantes verdaderamente. Y lamentablemente los judíos confiaron en su propio pensamiento, en su propia opinión. Por eso ellos fueron abandonados. ¿Qué significa abandonar nuestra opinión, nuestro pensamiento? Esto significa tener la fe. ¿Qué significa la fe? La fe significa confiar en la palabra. Confiar en el pensamiento de Dios. Esto es tener la fe. Tenemos que tener la fe. Eso es muy importante en nuestra vida cristiana. Como ustedes saben, por la fe podemos agradar a Dios, podemos complacer a Dios. Sin la fe, Dios no puede estar alegre con nosotros. Esto es imposible. Todos salvos que si tienen el deseo de agradecer a Dios, agradar a Dios también. Para esto, tener la fe es muy importante. ¿Sí? Tenemos que confiar en su palabra. Esto es la fe. ¿Sí? Vamos a buscar Hebreos capítulo 11.
Hebreos capítulo 11, versículo 1. Once uno. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer juntos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Así pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por medio de la fe podemos ver las cosas verdaderas, ¿sí? Aunque el cielo no es invisible, podemos ver el cielo por medio de la fe. Dios es invisible, pero por medio de la fe podemos ver a Dios. El regalo, la gloria de Dios, invisibles también, pero por medio de la fe podemos ver la gloria y el regalo de Dios, ciertamente también. ¿Qué significa tener la fe? Esto es no mirar la situación alrededor de nosotros. Tener la fe significa abandonar nuestro pensamiento, nuestro lógico, ¿sí? Lógicamente, las personas pueden pensar, pero en la fe todo es posible porque Dios invisible puede ayudarnos siempre. Con su pensamiento, a veces ustedes no pueden confiar en Dios. Además, ustedes pueden poner muchas excusas ante Dios también. ¿Está bien? No. Con Dios, nadie puede poner sus excusas. Pastor, por esto yo no puedo ir a la iglesia. Pastor, por esto yo no puedo estudiar Biblia. Por esto yo estoy muy ocupado. Pero con la fe podemos eliminar todas las excusas de nuestra vida. ¿Por qué? Dios es todopoderoso. Basado en la Biblia, en Dios, todo es posible. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4. Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 12, 13. Cuatro, 12, 13. Filipenses capítulo 4, 12, 13. Se lo leo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto es la situación de apóstol Pablo. A veces apóstol Pablo era muy pobre. A veces apóstol Pablo está en la necesidad. Él necesita muchas cosas. Es decir, que su situación no estaba muy bien. Él sufrió mucho. Pero en el sufrimiento, en la situación muy mala, él aprendió una cosa muy importante. Versículo 13. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es lo que apóstol Pablo aprendió. La situación había cambiado siempre. A veces la situación estaba muy buena. Otras veces la situación no estaba muy bien, ¿sí? Por la situación, sí, sorprendentemente, apóstol Pablo sufrió mucho. Usualmente su situación no estaba bien, pero él aprendió. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es lo que apóstol Pablo aprendió. Él comprendió que la situación no es importante ante los ojos de Dios. En lugar de
la situación, él comprendió la importancia de la fe. ¿Sí? En lugar de confiar en su propio pensamiento, él confió en la palabra, la promesa, la fe. En Cristo todo es posible, esto es la verdad. Entonces, él no puso las excusas ante Dios. Podemos imaginar la situación de Pablo. Su situación de saber bien, como expliqué. Por eso, él, si pudiera poner muchas excusas ante los odios. Dios, por esto, por esta, yo no, pudo continuar sirviendo a ti. Él pudo orar de esta manera también, ¿sí? ¿Sí? Él pude orar de esta manera también, pero sorprendentemente, él confió en Dios siempre. En lugar de su propio pensamiento, él confió en su palabra. Por eso, él tenía éxito en su vida cristiana, ¿sí? Tenemos que pensar la fuerza de Dios, ¿sí? El poder de Dios. En lugar de confiar en nuestro pensamiento, tenemos que tener la sabiduría verdadera. Esto es la fe, la fe. Esto es muy importante. Él reconoció que él sí puede hacer todo en Cristo. Esto es su fe. Eso es su fe. ¿Sí? Vamos a buscar así Hebreos capítulo 11, versículo 2. Capítulo 11, versículo 2. Capítulo 11, versículo 2. Especialmente, como explica Pablo, confió que él pudo hacer todo en Cristo. Por eso, su vida cristiana sí fue exitosa, ¿sí? De hecho, Hebreos capítulo 11, versículo 2. Se lo leo. 11, 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En la palabra podemos ver muchos ejemplos, especialmente Abraham y Noah. Como ustedes saben, si Abraham estaba en una ciudad, Ur, pero para seguir el mandamiento de Dios, él abandonó su propio su pueblo, ¿sí? En lugar de seguir su propio pensamiento, él abandonó su pueblo. Entonces, él llegó a Harán y Canaán también. Porque él sí puede ser un antepasado de la fe en la historia de Dios. Porque Abraham sí confió en la palabra de Dios en lugar de su propio pensamiento. Por eso él es llamado como el antepasado de la fe. ¿Qué tal Noé? Noé construyó el arca para evitar el diluvio. En este tiempo, mucha gente no confió en la palabra. Ellos menospreció la palabra de Dios. Ellos escucharon acerca de el diluvio, pero ellos no confiaron. Por eso ellos fueron destruidos por fin. ¿Qué tal Noé y su familia? Con la fe ellos construyeron el arca. Por eso su vida tenía éxito. Ellos escaparon al diluvio también.
Igualmente, asimismo, igualmente, si en nuestra vida cristiana es muy importante confiar en la sabiduría de Dios. Para esto tenemos que eliminar, abandonar la sabiduría de nosotros. Somos muy necios, somos muy ignorantes. Esto es muy importante. ¿Qué tal los judíos? Ellos confiaron en su propia sabiduría. Por eso ellos fueron destruidos, ¿sí? Tenemos que evitar esta actitud. ¿Sí? Tenemos que abandonar nuestra sabiduría, nuestro pensamiento de nuestro corazón. Esto es muy importante. ¿Sí? Vamos a buscar Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25, versículo 6. O versículo 6. Proverbios capítulo 25, versículo 6. Proverbios capítulo 25, versículo 6. Se lo leo. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. 7. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien ha mirado tus ojos. 6. La Biblia dice, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Pasándose Biblia, no está bien levantar nuestro propio nombre en este mundo. Dios tiene que levantar nuestro nombre, ¿sí? Pero tenemos que levantar el nombre de Dios siempre por el resto de nuestra vida. Esto es el propósito de nuestra vida. Cuando Jesucristo murió en la cruz, nosotros morimos también. Porque Él murió en la cruz para nosotros, ¿sí? Por eso nuestra vida pertenece a Dios. No está bien levantar nuestro propio nombre en este mundo. En este mundo muchas personas tratan de ganar más dinero. Ellos tratan de ganar la fama. Ellos quieren ser más famosos. Pero esto es inútil. Esto es orgullo. En lugar de levantar nuestro propio nombre, es muy importante levantar el nombre de Dios. Esto es el propósito de nuestra vida cristiana. Vamos a buscar Salmos capítulo 115. Capítulo 115. Esto es la oración de Rey David. Él siempre oró de esta manera. Como sabe, Rey David era un rey. Eso significa él tenía la autoridad. Él pudo hacer todo basándose en su deseo. Pero sorprendentemente, él confió en Dios. Además, él trató de levantar el nombre de Dios siempre. Por eso, él puede ser un rey muy famoso, ¿sí? Un rey muy fiel también. 115, versículo 1. Salmos capítulo 115, versículo 1. Se lo leo. Vamos a juntos. 1, 2, 3. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Esto es la oración del rey David. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Él siempre trato de dar la gracia a Dios, dar la gloria a Dios, siempre. Por eso él fue llamado una persona muy fiel ante los ojos de Dios.
igualmente tenemos que pensar en el propósito de nuestra vida. Algunas personas pueden darles un cumplido. Oh, sí, hermano, hermana, parecen muy sí, fieles. Usted parece muy fiel. Oh, sí, usted sacrificó mucho para Dios. Oh, sí, es correcto. Yo sí, yo soy muy fiel, ¿sí? Yo sí merezco sí, recibir este cumplido. ¿Es correcto? No, no, no. Hermana, sí, oh, su comida es muy rica, usted cocina muy bien. Sí, 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 yo soy sí, una buena cocinera, sí, cocinera. ¿Es correcto? No, no. Oh, es correcto, sí, Dios me dio esta habilidad. Dios me dio este talento. Tenemos que abandonar que el orgullo de nuestro corazón. Tenemos que levantar el nombre de Dios por medio de nuestra vida. ¿Es correcto? ¿Sí? Oh, oh, hermano, usted recibe salvación por medio de la palabra. Sí, sí, yo tengo el conocimiento de aprender la Biblia muy bien. ¿Es correcto? No, no. Ah, sí, es correcto. Por la gracia de Dios, hoy recibí la salvación. Tenemos que levantar su nombre. Tenemos que glorificar el nombre de Dios. Esto es la actitud correcta, correcta. Dios recha, Dios se nega a los arrogantes, ¿sí? Los arrogantes. Dios ama los humildes. ¿Qué significa ser humildes? Significa levantar el nombre de Dios en lugar de nuestro propio nombre. En la semana pasada yo sí prediqué acerca de rey Saúl. Saúl empezó su turno, ¿sí? Su turno, ¿sí? Su turno con la humildad, ¿sí? Vamos a buscar Primera de Samuel capítulo 9. Primera de Samuel capítulo 9, versículo 21. Cuando él se llamó como un rey, él estaba muy humilde. Primera de Samuel capítulo 9, versículo 21. Primera de Samuel capítulo 9, versículo 21. Se lo leo. Primera de Samuel capítulo 9, versículo 21. Se lo leo. Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Él se llamó por Samuel como un rey. En ese tiempo, él estaba muy humilde. Él pensaba que él no mereció llamarse como un rey. Por eso él dijo, oh, yo soy un pequeñito. Por eso yo no merezco ser un rey en este mundo. Es imposible. Vamos a buscar Primera de Samuel capítulo 10, versículo 22. Se lo leo. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido en bagaje. Cuando él fue llamado, sorprendentemente él se escondió, porque él pienso que eres muy pequeño, eres nada. En este tiempo Dios le llamó como un rey. En la iglesia, después de salvación, tenemos que pensar, somos nada, ¿sí? Solamente Dios nos hizo todo para salvarnos. Nuestra vida es de Dios también. Dios nos dio todo, ¿sí? Su ropa, sus zapatos, su vida también. Por eso, utilizando esto, tenemos que glorificar el nombre de Dios. Esto es la actitud, la postura correcta. Pero
a veces podemos ser muy, muy orgullosos. Por eso podemos hacer algo basándose en nuestro deseo. Además, queremos levantar nuestra voz en la iglesia, afuera de la iglesia también. Somos nada, sí, pero no está bien tratar de ser el primero, lo primero en una comunidad. ¿Sí? Yo soy un guía, por favor, sígame. ¿Es correcto? No. Somos los siervos. ¿Quién es nuestro jefe? ¿Quién es lo primero? Esto es Dios. Que tenemos que seguirlo, ¿sí? Porque Dios es el guía de nuestra vida. Eso es muy, muy importante. Vamos a buscar tercera de Juan. Después de primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Tercera de Juan consiste solamente en un capítulo, es muy, muy corto, ¿sí? Antes de Apocalipsis y Judas, ¿sí? Pueden encontrar tercera de Juan. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Esto es la descripción acerca de Diotrefes. Siempre él levantó su propio nombre. Siempre él quiso ser lo primero, el guía de su comunidad. Por eso él levantó su propia voz siempre. ¿Es correcto? No. Tercera de Juan capítulo 1, versículo 9, se lo leo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Él quiso ser servido por otras personas, pero él no quiso servir a otros. Esto es su orgullo. Tenemos que pensar el propósito de la venida de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo para servirnos con su vida. Él es rey, por eso él mereció ser servido por las personas. Pero en lugar de ser servido, él vino para servirnos. Esto es su humildad. ¿Sí? Pero los judíos trataron de ser servidos por otras personas. Por eso ellos menospreciaron a Jesucristo. Ellos rechazaron el amor de Jesucristo también. Ellos usaron a Jesucristo para levantar su propio nombre. Pero Jesucristo no aceptó su herencia. Por eso los judíos empezaron a odiarlo. Por fin ellos lo mataron. ¿Sí? Esto es un desastre en la Biblia también. Igualmente podemos cometer los mismos errores de los judíos. Porque tenemos que vivir este mundo para servir a otras personas. No ser servido para servir. Esto es el propósito de nuestra vida. En la iglesia podemos participar en el servicio. Hay muchos servicios, ¿sí? Podemos limpiar el baño, podemos limpiar el cuarto, la sala, podemos hacerse en el coro. De cierto, en la iglesia todos los servicios son muy, muy importantes. ¿Sí? Esto es la manera de servir a Dios. A mí me gustaría ser algo. Yo me gustaría ser un guía, ¿sí? En lugar de un pastor, a mí me gustaría, sí, predicar. ¿Es correcto? No. ¿Sí? Tenemos que ser humildes. Tenemos que venir a la iglesia para servir a otros hermanos. A mí me gustaría tomar agua. ¿Dónde está agua? ¿Quién puede servirme? Agua. A mí me gustaría tomar café. ¿Dónde está? Café. Sí, por favor, sí, traiga café, un café para mí.
En lugar de esto, tenemos que servir a otras personas. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesita usted? Sí, agua, sí, yo voy a, sí, yo trae un vaso de agua para usted. ¿Qué necesita usted? Sí, yo necesito, sí, más comida. Sí, se trae más comida para usted. Esto es más bonito, más bonita. No se ven ordenar a otras personas. Sí, venga, venga. Por favor, sí, por favor, lleven, sí, más comida para mí. Sí, por favor, sírvame. ¿Es correcto? No, no, no. Tenemos que servir a otras personas. Esto es la actitud. Dios, Jesucristo vino a este mundo para servirlos. Por eso tenemos que servir a otras personas. Esto es la actitud correcta en la iglesia. ¿Sí? Servir a otras personas significa el sacrificio. Esto es la manera de seguir Jesús. Vamos a buscar Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 19. Isaías capítulo 29, versículo 19. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Entonces, los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. La Biblia dice, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. ¿Quién puede recibir la alegría de Dios? Los humildes. Los humildes pueden estar muy, muy alegres en Dios. Ellos pueden alegrarse. ¿Por qué? Solamente Dios puede dar su gozo, su alegría para los humildes. Los humildes pueden conversar con Dios secretamente, porque Dios es muy humilde, por eso Dios puede estar con los humildes. Cuando ustedes sean más humildes, ustedes podrán ver a Dios más y más en su vida. Pero de otra manera, ustedes no pueden conversar, no pueden tener comunión con Él. Por eso, para acercarse a Dios, ustedes tenemos que ser más humildes, ¿sí? Eso significa que tenemos que levantar el nombre de Jehová. Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La palabra dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Esto es correcto. Mire, por favor, imaginen la situación de ese mundo. Hay muchos políticos, ¿sí? Ellos quieren ganar un derecho, la autoridad de ese mundo más y más. Por eso hay mucha contienda, hay mucha batalla siempre. En México, en Corea, sí, en Guatemala, en El Salvador. ¿Cómo sabe la situación de la política no es estable? ¿Por qué? Hay muchas contiendas. Ellos quieren ganar sin más derecho. Ellos quieren ganar más autoridad. Por esta avaricia, codicia,
hay muchas batallas, ¿sí? Hay muchas contiendas, porque ellos son orgullosos. Ellos quieren levantarse, ellos quieren levantar su propio nombre en lugar de el nombre de Dios. Especialmente los salvos tienen que ser humildes. Es decir, que tenemos que levantar el nombre de Dios siempre. Tenemos que vivir este mundo para glorificar a Dios. Es decir, que no está bien ser servido. Tenemos que servir a Dios más seguido. Esto es la actitud correcta. ¿Sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 36. Salmos capítulo 36. Perdón. Segunda de Corintios capítulo 10, primeramente. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 12. Se lo leo. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Porque los hermanos en la iglesia de Corintio cometieron muchos errores. Lamentablemente, ellos justificaron sus propios pecados, sus propios errores. En comparación con considerar los socios, ellos compararon sus pecados a otras personas. Miren, en comparación con los pecados de esas personas, mi vida es mejor. O en comparación con la vida de los incrédulos, mi vida es mejor. Por eso ellos continuaron pecando. Eso es su equivocación también. Ellos justificaron sus errores porque ellos no consideraron los ojos de Dios. ¿Qué significa la vida cristiana? Esto es considerar los ojos de Dios siempre, diariamente. Esto es la vida cristiana. En lugar de comparar su vida a otras personas, es más importante considerar los ojos de Dios. Estamos delante de los ojos de Dios. Es correcto. Por eso no es correcto justificar sus propios pecados. ¿Sí? Porque Adán y Eva fueron expulsados de huerto de Edén por un pecado. Por un pecado, la relación con Dios fue quebrada. ¿Sí? Igualmente, a un pecado puede afectar nuestra vida cristiana muy gravemente. Por eso, tenemos que tener cuidado con un pecado también en este mundo. ¿Sí? Para llevar la vida cristiana satisfactoriamente. Vamos a buscar Salmos capítulo Eclesiastés capítulo 10 primeramente. Eclesiastés capítulo 10. Después de Proverbios, Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés. Capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume de plumista. Así una pequeña locura
al que es estimado como sabio y honorable. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Como saben, las moscas son muy pequeñitas, ¿sí? Muy pequeñas. Por esto, las cosas muy valiosas, como perfume, ¿sí? Como el perfume, puede ser destruidas. ¿Qué tal su vida cristiana? Supuestamente, por un pecado, su sabiduría, su vida cristiana puede ser arruinada también. Pues tenemos que tener cuidado con un pecado después de recibir salvación. No está bien justificar nuestros pecados. Un pecado es un pecado, ¿sí? Por eso tenemos que evitar todos los pecados de nuestra vida, ¿sí? No está bien justificar nuestros pecados. Para esto tenemos que confesar nuestros pecados todos los días. Esto es muy importante. Es correcto, por nuestros pecados, los salvos no necesitan ir al infierno, porque esos pecados ya fueron perdonados por la sangre de Jesucristo. Es correcto, pero como los hijos, como los salvos, los pecados pueden afectar la relación con Dios. Sorprendentemente, por los pecados, la relación con Dios puede ser quebrada, ¿sí? Para mantener la buena relación con Dios, es muy importante evitar los pecados, tener cuidado con los pecados también. Eso es muy importante. Y vamos a buscar Salmos capítulo 19. Salmos 19, versículo 12. Salmos capítulo 19, versículo 12. Se lo leo. Capítulo 19, versículo 12. Esto es la oración de rey David. Siempre él oraba de esta manera para reflexionar en su corazón. Por eso él mantuvo su corazón ante Dios. 19, versículo 12 y 13. Dos versículos. Salmos capítulo 19, versículo 12, 13. Dos versículos. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sí, rebelión, perdón. Me falta mucho, sí. Dos de la palabra dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esto es la oración de rey David. Siempre él trató de revisar sus errores desde la perspectiva de Dios. Por eso, ¿quién podrá entender sus propios errores? Él confió en Dios para examinar su corazón. Nadie puede saber sus pecados, sus errores correctamente, porque podemos justificar nuestra equivocación, nuestros errores. Por eso, rey David trató de revisar su corazón desde los ojos de Dios siempre. Además, líbrame de los que me son ocultos. Por eso, en la oración, él siempre revisó sus pecados. ¿Sí? Hay los pecados ocultos, hay los pecados escondidos. Por medio de la oración tenemos que buscarlos. Entonces tenemos que confesar esos pecados para tener la buena relación. ¿Qué tal los hermanos en la iglesia de Corintios? Ellos no tenían esta oportunidad. Por eso ellos justificaron sus pecados, sus errores. Por eso ellos cometieron muchos pecados grandes también. Miren, 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen en mí.
entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sorprendentemente, los pecados escondidos pueden crecer, pueden convertirse en gran rebelión. Los pecados muy, muy grandes. Por medio de los pecados muy pequeños, las personas pueden pecar gravemente, gravemente. Mire, rey David. Primeramente, él empezó a cometer los errores muy, muy pequeños. En la batalla, él estaba en su palacio en lugar de pelear con sus soldados. Él estaba muy, muy perezoso, ¿sí? Antes, él estaba muy, muy diligente. Él era muy, muy diligente, por eso él peleó contra los enemigos de todo su corazón. Por eso, por medio de la ayuda de Dios, rey David derrotó sus enemigos satisfactoriamente. Por eso, él se convirtió en rey en Israel. Pero luego, sorprendentemente, él se convirtió en muy, muy flojo, perezoso. Por eso, en la batalla, él estaba en el palacio. Además, él se levantó muy, muy tarde. Después de levantarse, él caminó en el techo del palacio. Además, él miró una mujer que se estaba bañando. Ella parecía muy, muy bonita. Por eso, él la llamó. Además, él tenía una relación inapropiada, ¿sí? Por eso, él cometió adulterio. Además, para esconder sus pecados, él mató el esposo de ella también. Esto es sus errores. De cualquier manera, su pecado empezó con un pecado muy, muy leve, un pecado muy, muy pequeño. ¿Sí? Esto es perezoso, sí, perezoso, flojo. Igualmente, por un pecado muy, muy pequeño podemos pecar muy, muy grande, ¿sí? Muy, muy, sí, grande. Por eso tenemos que tener cuidado con los pecados muy, muy pequeñitos. Por eso, rey David trató de revisar su corazón para evitar los pecados. Él se dio cuenta de la importancia de un pecado muy, muy pequeño, porque él experimentó. Un pecado puede crecer también. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, 6. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Sorprendentemente, un poco de levadura puede leudar, sí puede leudar. Eso significa, un poco de levadura puede destruir, arruinar la masa, todo. Esta es su vida cristiana. Por un pecado, su vida puede ser arruinada, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado con un pecado. ¿Qué pecados tienen que evitar? Tenemos que pensar. Por favor, no justifiquen sus pecados. Ustedes pueden ser flojos, perezosos. Ustedes pueden tomar
no sé, alcohol. No está bien. Ustedes pueden fumar, pero no está bien. Tenemos que evitar los pecados. No está bien justificar sus propios pecados. ¿Qué tal los judíos? Ellos justificaron sus pecados. Por eso ellos perdieron la oportunidad de arrepentimiento, la salvación. Igualmente, podemos pecar lo mismo. Podemos cometer los mismos errores. ¿Sí? Un pecado puede arruinar nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que pensar en este hecho. Y vamos a regresar a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 20, 19 y 20. Romanos capítulo 2, versículo 19, 20, se lo leo. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Lamentablemente, si los pecados de los judíos, ellos perdieron todo, porque por su malentendido, lamentablemente, ellos no reciben salvación. Como yo expliqué, capítulo 2 de Romanos es acerca de los pecados de judíos, porque ellos pecaron muchas veces. Ellos confiaron en su propio pensamiento. Ellos no comprendieron quiénes eran, ¿sí? Ellos eran pecadores que tenían que ir al infierno, pero ellos malentendieron acerca de ellos. Por eso ellos no obtuvieron la oportunidad de la salvación. Después de la salvación podemos cometer los mismos errores. Nuestro pensamiento puede ser un obstáculo de confiar en Dios. Primeramente, no está bien pensar que somos sabios. Somos muy necios, somos muy ignorantes. Por eso, en lugar de pegarse a sus pensamientos, ustedes tienen que confiar en la palabra. Esto es la sabiduría, ¿sí? Además, no está bien levantar nuestro propio nombre. Tenemos que vivir este mundo para servir a Dios, para levantar su nombre, ¿sí? Además, no está bien justificar sus propios pecados. Todos los pecados pueden arruinar nuestra vida. Todos los pecados van a ser revelados también. Por eso, por esta actitud, nadie puede crecer en la fe, ¿sí? Nadie puede avanzar su fe tampoco. Por eso tenemos que, sí, abandonar nuestro pensamiento para crecer nuestra fe también. En una semana, como yo expliqué, habrá el seminario. Por favor, abren más y más, abren sus bocas más y más para invitar más almas, ¿sí? Tenemos que hablar con más almas para invitarlos, ¿sí? Invitar al seminario. Esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a juntos para terminar. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Somos muy ignorantes ante tu presencia. Por medio de tu palabra aprendimos. Tenemos que confiar en su palabra, en tu palabra, en tu sabiduría más y más en nuestra vida cristiana. Por favor, llénanos con tu conocimiento, con tu sabiduría siempre. Por favor, utilízanos para tu gloria, tu ministerio. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Muchas gracias.